Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Nos encontramos en nuestra transmisión número 16 de este 2021, un jueves más. Les acompañamos como todos los jueves a las 7 de la noche, Gerald Solano y Percy Rodríguez. Hola Percy, ¿cómo vas? Hola Gerald, encantado de saludarte, de saludar a nuestros seguidores en estas transmisiones que estamos realizando por Facebook Live y Radio Costa Rica y las plataformas que se unen a estas transmisiones. Queremos contarles que hoy tenemos un tema muy interesante, cuál es qué está pasando en El Salvador. Un tema que me parece que para los costarricenses, que a los mismos costarricenses nos tiene divididos, ¿verdad? Muchos están de acuerdo con la forma en que Bukele ha venido manejando el gobierno, por la vía del Twitter, por la vía de los medios. Otros piensan que no, que hay mucho autoritarismo, que pareciera ser una fórmula del populismo. Es parte de lo que hoy vamos a comentar. Y sin más preámbulo, permítanme presentar a nuestro invitado especial. Hoy tenemos a Juan Pablo Saborío Alfaro, quien es internacionalista, es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Tiene además una especialidad en comercio internacional, es egresado de la licenciatura de Administración Pública, está terminando su tesis por la Universidad de Costa Rica y además trabaja como consultor fiscal. Fue en su momento funcionario del Ministerio de Hacienda, específicamente de tributación directa, por casi una década, y además ha trabajado en empresas muy interesantes del sector privado, como ha sido Hewlett Packard, Intel, WU. Así que tenemos hoy una persona que nos maneja los contextos público-privados y además tiene pues gran experiencia y solvencia académica en el tema de las relaciones internacionales y de la administración pública. Por eso nos permitimos saludar a Juan Pablo Saborío Alfaro. Gracias Percy, gracias Gerald al programa por tener la gentileza de convocarme, diciendo presente para conversar sobre este tema tan importante que a tanto costarricense le interesa. Obviamente mandar un saludo fraterno a todos los hermanos salvadoreños que pueden estar escuchando y que de bien gocen, tienen residencia en Costa Rica. Y pues el tema es muy jugoso, ¿verdad? Y estamos para debatir ideas y compartir con ustedes y promover en el público que nos hagan también saber por las redes sus opiniones, sus preguntas y volver este espacio bastante bonito, ¿verdad? Sí, es bienvenido Juan Pablo, gracias por acompañarnos en este programa y gracias a ustedes por seguir con nosotros a través de nuestro Facebook Live y por Radio Costa Rica 930 AM. Estamos transmitiendo en vivo. Definitivamente comparto con Percy, este ha sido un tema que no solo ha polarizado la
digamos, la población salvadoreña, ¿verdad? En términos de la forma en que llega Nayib Bukele al poder, la forma en que ha venido administrando al país centroamericano, pero también ha sido, digamos, cuestionado, ha sido amado por unos, odiado por otros, ¿verdad? Y eso de alguna forma también se ha replicado en Costa Rica. Si bien es cierto, en este momento sabemos que también hay una situación bastante compleja en Colombia, ¿verdad? Quienes también nosotros desde Pulso Global estamos tomando definitivamente el pulso al acontecer en Colombia. Vamos a dedicar un programa a ese tema en particular, pero hoy quisiéramos seguir la línea que hemos traído de análisis de El Salvador, que los invitamos a ver nuestro programa de cuando Nayib Bukele asume de las elecciones parlamentarias del medio periodo, y por supuesto el programa que tenemos hoy. Por supuesto que también saludamos a quienes ya se nos conectan y nos saludan desde México, y iniciaremos esta conversación con Juan Pablo, entre tres internacionalistas con visiones en algunos puntos que coincidimos, en algunos otros que probablemente podamos diferir, pero definitivamente, como ustedes saben, amigos y amigas, esto es un espacio de análisis, y que nuestro objetivo es generar insumos para que cada quien pueda tomar su propio criterio. En el caso de lo que acontece en El Salvador en este momento, es interesante si analizamos la forma en que se empieza digamos, a componer nuevamente el Parlamento, ¿verdad? Unos resultados que para muchos, ya decíamos en otro momento, no fue sorpresivo, ¿verdad? Ya se esperaba que el presidente Nayib Bukele aumentara la cantidad de diputados, y que de esta forma pudiese avanzar en una agenda que ya ha venido, digamos, desarrollando. Entonces ahí tal vez, para iniciar la conversación, Percy y Juan Pablo, sería, digamos, interesante conocer las posiciones que ustedes visualizan de este contexto que llega Nayib Bukele con una mayoría ahora al Congreso, y que a partir de ahí toma algunas decisiones que vamos a conversarlo. Entonces, Juan Pablo, ¿cómo viste lo que pasó en El Salvador con la llegada de esta mayoría en la Asamblea del Parlamento? Gracias, me di a la tarea de buscar un poquito, ¿verdad? Para venir un poco preparado y no estar como tan suelto en el tema. Doña Elsie Dueñas, nueva magistrada. Luis Javier Suárez Magaña, nuevo magistrado. Óscar Alberto López, nuevo magistrado. Héctor Nahum, nuevo magistrado, y también José Ángel Pérez Chacón, nuevo magistrado. Estas figuras vienen como nuevas fichas, ¿verdad? Obviamente una línea simpatizante con el oficialismo, que muy bien lo mencionaba Gerald, logra el presidente Bukele más escaños, ¿verdad? En la asamblea, y buscar un poco seguir la línea constitucional en cuanto a la toma de decisiones, y tal vez volver más celeridad su respuesta a problemas nacionales, que estas figuras vienen precisamente a buscar posición en votos de proyectos que le pueden interesar al Ejecutivo, donde antes los 5 salientes, ¿verdad? Estaban tal vez ejerciendo alguna oposición, obviamente logrando generar molestias en el presidente, en allegados del sector ejecutivo, y tal vez de alguna forma encontrando malestar en la población. Recordemos la difícil situación histórica, ¿verdad? Y Percy, que maneja mucho el tema, no nos va a mentir, o no nos va a dejar mentir, perdón, que precisamente después de una guerra civil de 12 años, en donde casi 75,000 vidas llegan a perderse en nuestro hermano país, Salvador, se forma una polaridad muy fuerte que casi que fue la tónica en la mayoría de los países de Centroamérica y en otras latitudes. Costa Rica no es una excepción, donde se da un bipartidismo en cuanto al manejo de las fuerzas políticas. Tradicionalmente esto llega tal vez a ejercerse o a lograr que se den menos roces o menos debates a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Y dar respuestas a las problemáticas del país. Viene generándose después de ese tradicional partidismo, ¿verdad? Que era Arena y el FMLN. El presidente el nuevo partido, ¿verdad? Gana de la Gran Alianza por la Unidad Nacional y también de Nuevas Ideas, que es donde viene Bukele ahorita, y eso viene a representar una insatisfacción con respecto a el rumbo que estaba tomando el país, siguiendo las decisiones de uno u otro de los partidos tradicionales
fuertes. Siento que eso es un poco lo que ha pasado en Costa Rica, ¿verdad? Que después del PL y el PUSC se genera un caldo de cultivo muy importante de malestar popular, donde vienen otros partidos, ¿verdad? El más reciente, que ha tenido ya casi 2 gobiernos y está buscando su tercero, el PAC, donde precisamente la ciudadanía cree encontrar una respuesta a una línea de soluciones que no están logrando precisamente llegar a buen norte con la problemática que ellos están enfrentando. Entonces sería interesante ver, porque no tenemos una bola de cristal, y a pesar de que muchos analistas, y me imagino que en la mesa, pueden referirse a que esto es un golpe de Estado, o que esto está logrando una gran concentración de poder, y que tal vez, a pesar de que el contenido es importante, también la forma es interesantísimo de analizar, de que se respete por las vías democráticas. Se da una gran concentración de poder en una figura, ¿verdad? Y si no se tiene ese balance de fuerzas, ejecutivo, legislativo y judicial, es obviamente una varita o una lucecita que nos están dando muchos analistas, muchos observadores, mucha gente de opinión internacional, de que cuidado, ¿verdad? Cuidado, se podría caer en un autoritarismo donde Bukele concentra tanto poder. Sin embargo, no tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar, pero sí es interesante que ante la mayoría legislativa él pueda tener una mayor respuesta a la problemática que él siente necesario resolverle a sus ciudadanos. Percy. Bien, tal vez contar una historia para empezar un poco a ver este tema, también para contextualizar. Recuerdo yo hace unos años, estando en San Salvador, se inauguró un monumento a los 25 años de los acuerdos de paz. Tal vez hay que recordar que en la historia de El Salvador, durante muchísimos años, lo que existieron fueron gobiernos militares. Es decir, se viene de una serie de gobiernos que llegaron por juntas, por la fuerza, por elecciones fraudulentas, que llevan incluso a la creación de varios frentes de guerrilla, uno de ellos el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que va a la guerra, una guerra que dura 12 años, que lamentablemente desangra a la población salvadoreña y que finalmente, gracias, diría yo, en parte a la voluntad de los mismos salvadoreños y también a la mediación de muchos países, como Contadora, se firma al final pues unos acuerdos de paz en el Palacio de Chapultepec en México, en el Castillo de Chapultepec. Bueno, este cuento para decirles que en ese monumento que digamos se creó, y yo no sé si nuestra productora podría buscarnos, perdón que sea tan pronto, si nuestra productora podría ubicarnos la foto de los acuerdos de la escultura conmemorativa a los acuerdos de paz, a los 25 años de los acuerdos de paz. ¿No se puede? ¿No? Ok, bueno. Es una figura donde hay una mujer con los brazos abiertos, ¿verdad? Detrás de una pareja, ¿verdad? Y la pareja está vestida como militares. La pareja está vestida como militares. Bueno, resulta que esta figura lo que simboliza es la mujer atrás, una figura gigantesca en San Salvador, donde tiene los brazos abiertos, es la Mater Civis, es decir, la madre ciudadanía. La ciudadanía que con una mano, la pareja que está al frente, ¿verdad? Está abrazada, es un hombre vestido de militar y una mujer vestida de militar también. La militar simboliza a las guerrilleras del Frente Martí, del FMNL, y el militar, pues un militar del ejército, ¿verdad? Presentes, abrazados, con unas palomas, símbolo de la paz, que están encima. Ahí está, logró nuestra productora. Vean ustedes, y atrás está la Mater Civis, ¿verdad? Con una mano abierta mostrándoles el camino y con la otra señalándoles que no lo vuelvan a hacer. Es la madre ciudadanía que le está pidiendo a esos soldados de la guerrilla y del ejército que caminen hacia la paz, hacia un nuevo Salvador.
Bueno, resulta que estando allá recuerdo los memes del ingenio popular. La gente interpretó otra cosa. Los salvadoreños empezaron, como decimos los ticos, a vacilar. Ahorita les voy a pedir que volvamos a poner esa imagen. Empezaron a vacilar y todos los salvadoreños en los memes, el mismo día que se estaba inaugurando, yo estaba en la inauguración, empezamos a recibir en los teléfonos una broma que decía, ahora sí les pido que pongamos de nuevo la imagen, que de lo que se estaba tratando era que el Frente y Arena que eran los dos partidos de derecha e izquierda tradicionales, Arena más cercano al empresariado, se habían unido, incluso tienen una sortija matrimonial, se habían unido y que caminaban de espaldas a la ciudadanía, y que la ciudadanía estaba enterrada con problemas, ¿verdad? Y que lo que estaba haciendo era pidiendo ayuda, y que los dos partidos del bipartidismo tradicional caminaban de espaldas a la ciudadanía. Vean ustedes qué interesante las dos visiones. Esta alegoría, esta imagen que acabamos de ver, un poco para explicar cómo desde el frente una persona hace una decisión, que es el alcalde de San Salvador, que es Nayib Bukele, que viene del frente, que no es un político nuevo, que ya había sido alcalde de Nuevo Cuscatlán, que fue alcalde de San Salvador. Me parece a mí que hizo una gran labor como alcalde, tengo que reconocerlo. En este momento recordaremos ver, si usted visitó El Salvador hará unos 10, 15 años, recordará el centro histórico totalmente demolido y ahora tiene usted un centro histórico precioso. Eso se le debe a Bukele. Y fácilmente ganó la presidencia, ¿verdad? Él sale del frente y se lanza con la coalición de Gana, que había sido un expresidente Saca, que está en la cárcel por temas de corrupción, y llega al poder. Ahora, la pregunta es, porque a todos nos ha llamado mucho la atención la forma de tuitear y de hacer redes sociales y dar órdenes, ¿verdad? Y mandar a cerrar las comunicaciones en las cárceles, y mandar a regalar computadoras, y despedir a fulano, despedir a sutano, y nombrar a Perencejo. Pero la pregunta es si ahora que se trata de un tercer poder de la República, eso es correcto o no es correcto, más allá de que la Constitución lo permita o no. ¿Es la forma de hacer las cosas para un presidente en democracia? Esa es la duda que ahora a todos nos surge y lo que se está debatiendo en la comunidad internacional. Bueno, de hecho ya Michelle Bachelet, como alta comisionada de Derechos Humanos, se ha manifestado diciendo de que hay una preocupación por parte de las mismas Naciones Unidas de lo que ella incluso ha denominado una, ya les digo, una alarmante tendencia a concentrar el poder en El Salvador. Y es que esto que mencionabas en ese punto, Percy, es digamos, también interesante, ¿verdad? Es decir, creo que, y no sé si coincidirán conmigo en esto, pero gobernar en democracia es lo menos sencillo que hay, ¿verdad? O sea, es decir, cuando tenemos una institucionalidad robusta, cuando tenemos una división clara de poderes, tomar decisiones, llegar a acuerdos es un imperativo para cualquier gobernante, ¿verdad? Independientemente del poder, del partido en el cual lo haya llevado al poder, porque requiere precisamente de visualizar eso que se ha, digamos, denominado, ¿verdad? La capacidad, digamos, de gobernanza, que era un tema que hablábamos antes de iniciar el programa, tomando en consideración los distintos actores que en una sociedad, ¿verdad? Que en un estado empiezan a converger a la hora de tomar decisiones. Y de ahí que entonces pareciera que en América Latina, ¿verdad? La tentación, ¿verdad? Y la tendencia ha sido a buscar la forma que vos decías ahí que tal vez la Constitución lo permita. Sí, y es que esa ha sido, digamos, la tónica con otros, digamos, gobiernos con tintes autoritarios. Buscan la forma en que dentro de la legalidad, ¿verdad? O al margen casi sin salirse, se pueda facilitar el camino para cada vez tener mayor concentración de poder. Y
Y el asunto con Bukele es que ha sido un presidente, vamos a ver, un presidente que no se ha cuestionado en algunas cuestiones de fondo. Hace unas semanas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Decían que cómo era posible que El Salvador fuese muchísimo más adelante que Costa Rica en el proceso de vacunación, sí, ¿verdad? Y uno de los datos que daban es que El Salvador había, por lo menos al 29 de abril, ¿verdad? Que ese es, digamos, el último dato que tenía, que El Salvador había logrado vacunar a 775.959 personas y que el segundo lugar lo ocupaba Costa Rica con 538.682. Y entonces todo el mundo decía, ¿cómo El Salvador va más rápido? Ocupamos a un presidente como Bukele que logre la vacunación. Pero lo que no se analizó ni se dijo es que El Salvador vacunó a 775.000 personas con la primera dosis, pero que con segunda dosis solo hay 58.000 personas. Y que Costa Rica, esas 538.000 son las de primera dosis, pero que con 2 dosis teníamos al 29 de abril más de 281.000 personas. Entonces estamos hablando de 58.000 versus 288, ¿verdad? O sea, es decir, ese tema a veces también se ha quedado, y creo que se debe a lo que Percy mencionaba, el tema del tweet, ¿verdad? O sea, tiramos el tweet, destituimos, entonces, ¿qué carga el presidente Bukele porque está, ¿verdad?, quitando al ministro incómodo? Pero entonces uno se pregunta, en el marco de un Estado de Derecho, ¿esa es la forma de hacerlo? ¿Qué garantía va a tener cualquier otro ciudadano de que sus garantías, sus procesos se vayan a poder mantener, se vayan a poder seguir? Ahora, el tema de los magistrados, que tiene facultad el Congreso de hacerlo, sí, constitucionalmente lo tiene. Ese es el procedimiento que se establece en la Constitución, no es el procedimiento, ¿verdad? Entonces ahí es donde algunos analistas, y por eso señalaba el caso de la ONU, han venido diciendo, bueno, esto pareciera ser un golpe de Estado técnico, que es como lo han denominado, porque precisamente contraviene los procedimientos en términos de derecho. Y es que ese tema es de cuidado, ¿verdad? Por eso decía que no es tan fácil gobernar en democracia, porque en el momento en que empezamos a desmantelar procedimientos y derechos, el espacio y la capacitación de poder podría ser, digamos, mucho mayor a un futuro. Como decía Juan Pablo, ¿verdad? Tal vez no tengamos la bolita de cristal para decir, bueno, ¿qué va a pasar? Pero podríamos estar viendo, ¿verdad?, indicios de esa, digamos, de desmantelar una democracia que, como bien señalaba Percy, está cercana a los 30 años, ¿verdad? Entonces es relativamente joven, sí, donde la institucionalidad no está, digamos, tan fuerte. Pero bueno, ahí es un poco, digamos, el debate y las posiciones. Podríamos tal vez, Juan Pablo, bueno, sí, obviamente tu posición sobre eso y hablar un poco sobre esa necesidad de limpiar la casa, ¿verdad? Y si la forma de limpiar la casa también termina siendo la forma como lo ha venido haciendo Bukele. Es muy interesante esto que se menciona, porque creo que algo interesante de analizar en un proceso electoral como el que acaba de suceder y como el que nosotros estamos casi que a punto de entrar, es el tema de que el electorado se va renovando, ¿verdad? Se va haciendo más joven. Entonces siento que ser visto por los jóvenes votantes es más fácil verse en plataformas digitales, en redes sociales, un poco lo que estamos haciendo hoy, no salvándonos solamente del tema de pandemia para poder contar con la observación y el análisis y, bueno, compartir con tantos radioescuchas y personas que están hoy teniendo el gusto de compartir con nosotros en las redes, sino que precisamente esa es la forma en comunicación ahorita que da éxito a una figura que se quiere dar a conocer, a un candidato a la presidencia, y algunos, ¿verdad?, que ya son un poquillo más viejillos, que están queriendo, pues, montarse en esta ola de modernidad. Siento que es importante analizar hasta qué punto el tradicionalismo político y la forma de hacer política en cuanto a compartir ideas, es necesario ser analizada y remozada para que precisamente el joven elector se sienta que es parte. Y creo que un poco lo ha logrado Nayib haciendo uso de las plataformas. Algunos políticos que están ahora queriendo entrar en la arena electoral nuestra, ¿verdad?, están haciendo uso de esas plataformas también, de expresar sus ideas con un tweet, de postear una foto que están visitando comunidades en el Facebook o el Instagram o la red social que sea, ¿verdad? E incluso haciendo uso del Facebook Live para compartir eventos que antes tal vez la prensa, ¿verdad?, hubiera durado más tiempo en llevar a conocimiento de los ciudadanos. Entonces creo que él ha sido exitoso en compartir mediante este uso de tecnología nueva,
sus ideas, sus pensamientos y un poco lo que ha hecho. Me gustaría precisamente no solo mencionar eso, y es el tema que creo que ahora ya lo mencionaste, es aparte del fondo, también la forma, ¿verdad? Y que Percy creo que también lo maneja. Es constitucional lo que están haciendo, es algo bueno para los hermanos del Salvador, la forma en que se está cambiando una figura en una magistratura y cómo se logra un porcentaje alto de apoyo legislativo para el norte al cual el presidente quiere llevar los rumbos del país. Nosotros no lo sabemos y evidentemente hay que ser conscientes de que hay un problema muy serio en El Salvador, que es prácticamente la mitad de territorio en extensión, ¿verdad? 21.000 kilómetros, y tiene casi que 1.200.000 habitantes más que Costa Rica, ¿verdad? Entonces viene siendo el país más poblado del continente americano, ¿verdad? Y para nosotros entender esta situación de tanta saturación de personas que tienen necesidades reales es muy importante de analizar y es muy importante de ver, porque como ya Percy lo mencionó, después de tratar de saldar las heridas de una población civil que perdió a 75.000 ciudadanos, padres, hijos, hermanos, madres, la figura que ahora Percy nos hacía ver a nivel de la estatua, ¿verdad? Como el género se hace presente, hombre y mujer, ¿verdad? Luchando por resolver una problemática a nivel nacional. Es interesante analizar que hay un problema de desigualdad económica en El Salvador y un poco se está viviendo, obviamente, o mucho, me lo van a decir ahora con toda la gente que está siendo golpeada por desempleo aquí en Costa Rica. Entonces, si el presidente quiere realmente entrarle de fuerza al tema, evidentemente él dice, estamos abiertos al comercio, estamos abiertos a dialogar, estamos abiertos a recibir observadores internacionales, más sin embargo, haciendo uso de una palabra muy fuerte que es el tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? De que es un problema salvadoreño y esa libre autodeterminación que han usado varios analistas para decir que esta problemática le compete exclusivamente a las autoridades salvadoreñas, que como ya Percy lo menciona, estamos ante una amenaza seria a los derechos humanos y el respeto constitucional si se están siguiendo las vías correctas para poder hacer el nombramiento de estos nuevos magistrados. Estamos viendo que hay una gran duda que se cierne alrededor del tema, porque la comunidad internacional ve con recelo que un fenómeno, ¿verdad?, de concentración de poder en torno a un caudillo, o bueno, una figura en este presidencial, se pueda detonar en lo que ya sabemos que termina en otros países donde hay regímenes totalitarios, ¿verdad? Y Costa Rica, obviamente, siendo el que tiene tal vez la democracia histórica más larga en el área, ve precisamente con mucho pavor que eso se dé. Ahora bien, es el ingrediente que le pone la salsita a la receta, como ya Percy lo dijo. En Costa Rica tenemos el énfasis o el deseo de que haya aquí una celeridad en las respuestas de las necesidades que tiene el pueblo. Quisiéramos que los diferentes ministerios del país pudieran resolver las cosas sin tanta trabas, sin tanto enmañaramiento, sin tanta burocracia, y quisiéramos obviamente un presidente que pueda tomar decisiones y se apliquen vía, ojalá, tweet. Eso es lo que yo creo que expresa y pone hoy la cereza en el pastel de lo que está sucediendo, porque Percy lo dijo, ¿verdad? Genera favoritismos en una opinión, un sector de la opinión costarricense y también enemistades. Por supuesto, como costarricense, yo quisiera que las principales problemáticas del país pudieran resolverse pronto y sobre todo que no son nuevas y hay una institucionalidad, que es lo que ahora hablabas sobre el tema de que a nivel de gobernanza se conocen cuáles son, pero es muy difícil, ¿verdad?, entrarle y resolver pronto porque hay muchos elementos o muchos actores, ¿verdad?, para retomar un poco la academia a nivel de relaciones internacionales que intervienen, no solamente nacionales, en cuanto a grupos de poder, sindicatos, cámaras, sector empresarial, sino la llamada fuerza de la academia, que ahora Percy lo mencionaba, obviamente el empuje que tiene que dar la sociedad civil, porque, bueno, yo soy seguidor del programa y a mí me gusta que estos temas la población la pueda analizar y ustedes la expresan muy bien, donde precisamente Colombia
enfrentándose a una fuerte tensión en leyes tributarias, llega a lanzarse a las calles, 19 muertos, Medellín, Bogotá, prácticamente todo el país, gracias por la imagen, está en contra de esta alianza y se tiran a la calle. Y hay un movimiento de la sociedad civil que dice, no queremos tantos impuestos. Y se siente que Duque está gobernando para un sector empresarial pues que maneja el dinero, ¿verdad? No nos resulta tan extraño ese cuento aquí en Costa Rica, ¿verdad? Donde creen que hay una disociación en cuanto a el rumbo que lleva el presidente y cuáles son las necesidades reales de los ciudadanos. Entonces creo que ahí el tema de la desigualdad es un poco lo que está empujando al presidente a querer hacer la respuesta a las necesidades tan fuertes de la población. Hay dos temas que a mí me parece que están muy ligados a Bukele. Uno es el tema del populismo y el tema que se está analizando de si digamos que las maniobras políticas que se están haciendo tienen un tinte autoritario o no. En la parte del populismo no deja de ser un problema los populismos en el mundo, en América Latina, en Europa, el ascenso de las derechas, ¿verdad? Elementos como Trump que llegaron por discursos populistas que parecían venir de afuera y que han manejado una retórica de dos grupos enfrentados entre sí, ¿verdad? Por un lado el verdadero pueblo que represento yo, ¿verdad? El verdadero pueblo contra la élite corrupta, ¿verdad? Hay una dicotomía entre el verdadero pueblo y la élite corrupta, pero a esa dicotomía se une para generar una tríada, ¿verdad? Que hemos hablado de la tríada perversa en otros momentos, el salvador, ¿verdad? La persona que aparece como un candidato salvador, con un discurso que llega a las masas, de que somos el verdadero pueblo, que nos estamos liberando de la élite corrupta. Yo no sé si al romper el bipartidismo en El Salvador estamos ante ese populismo. Lo que sí siento es que me parece que el tema del autoritarismo sí es un tema que tenemos que analizar. Es decir, si eso se está dando en esta maniobra, ¿verdad? Es decir, Bukele llega con una alta votación y es lo que él dice, ¿verdad? Nos eligieron perfecto, que él llega con una alta votación. Durante 2 años tuvo mucha fricción y es cierto, tenía si acaso 10 diputados, los 10 diputados de Ghana en una asamblea legislativa de 84, estaba en seria minoría. Y los con 37 de Arena, 24 del FMLN, qué sé yo. Estando en minoría durante 2 años, tuvo muchos problemas con la asamblea legislativa y tuvo roces no solo con la corte, sino con diversas, digamos, juzgados o salas. Además de la Sala de lo Constitucional, y ya venía con problemas desde que era alcalde con la Corte, con la Sala de lo Constitucional y con el fiscal general. Eso es una historia de larga edad. Rencillas viejas. Ya venían esas rencillas. Entonces gana la Asamblea Legislativa con un margen impresionante, no se puede negar. Él gana con una asamblea que en este momento tiene 56 más no sé cuántos de Ghana, está como en 54, 66, como en 64 80, votos de 80% casi de elección de los 84 diputados, ¿verdad? Muy alto. Entonces, si ya tenía 2 de los poderes, el tema de los magistrados, el 28 de abril él da un discurso, incluso está por escrito, donde él dice que la Asamblea Legislativa que se va nombró ilegalmente a una serie de jueces suplentes, de magistrados suplentes, antes de irse a la Asamblea. Entonces él dice, es que eso no debió haber sido así, debió haber quedado para la nueva Asamblea. Pero perfecto, es decir, la nueva Asamblea podía entrar a estudiar a través de un debido proceso si la asamblea anterior podía o no podía nombrar a esos jueces suplentes y en definitiva, pues a través de un proceso eliminar esas plazas y volver a nombrar plazas.
Pero ¿por qué derogar a todo un poder? Es que aquí es donde a mí me parece que la forma es lo que no está bien. La Constitución salvadoreña, en su artículo 131, dice: corresponde a la Asamblea Legislativa, su artículo 19, elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Ahí tenemos un primer artículo que nos dice que la Asamblea Legislativa pues es quien los nombra. Pero el artículo 174 nos dice la Corte tendrá una sala de la Constitucional que deberá resolver, bueno, al igual que en Costa Rica funciona parecida, está integrada por 5 magistrados designados por la Asamblea Legislativa, etcétera, ¿verdad? Con quien también se ha tenido problemas. Y más adelante dice en el artículo 186, podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Y más adelante dice, la ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna de los asuntos que conocen. Es decir, a mí lo que me parece es que para qué había que hacerlo así. Él con el tiempo, y probablemente Bukele se elegirá otro periodo y quizás hasta otro, ¿verdad? Y ahí le tocaría a su Asamblea Legislativa ir sustituyendo magistrados. Pero ¿por qué irse contra uno de los poderes? ¿Por qué arriesgarse a que toda la comunidad internacional en este momento se le esté yendo encima, diciéndole que está atentando contra la división de poderes, que es sagrada desde el tiempo de Montesquieu, es sagrada en la división de poderes? Además estamos hablando de que los jueces debería de asegurarse. Pero si nada más ahí, perdona, porque me quedé con el tema de la reelección, porque era un tema que quería tocar más adelante. Recordad que en El Salvador no hay reelección inmediata. Correcto. ¿Verdad? No hay continua. Pero ahora tienen los votos. Exactamente, que ahora hay un vacío en la Constitución, ¿verdad? Que aprovecho para mencionarlo, donde el procedimiento de reforma parcial a la Constitución no está establecido, digamos como acá, que hay que esperar algunas legislaturas, que hay, ¿verdad?, un procedimiento en ese sentido. Ahí esa reforma, no está tan claro ese procedimiento, lo cual podría permitir, ¿verdad? Ahora sí, pensando ahí, tratando de tener la bolita de cristal, sí, que los congresistas con mayoría podrían hacer esa modificación. Y ahí también es parte de los elementos de esa preocupación, de esa tendencia a cada vez tener más concentración, digamos, de poder. ¿Verdad? Pero es un tema que por ahí es donde viene tal vez un poco la preocupación también de parte de la comunidad internacional. Y hay otro elemento acá que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. En México acabamos de ver una discusión muy fuerte, está en debate en este momento, en donde AMLO, el presidente López Obrador, y a través de una maniobra en la Asamblea Legislativa, se le extiende el periodo al magistrado presidente de la Corte, ¿verdad? Entonces la oposición está muy molesta. ¿Por qué se le amplía? Eso es inconstitucional, es ilegal. Bueno, el presidente lo hace y lo amplía. ¿Por qué? Bueno, porque este presidente magistrado ya habían, en algún momento en que AMLO, uno de sus decretos, había sido contradicho por un juez, simplemente AMLO llamó al presidente de la Corte y le dijo: hágame el favor que ese juez se calle. No es la forma en que ese juez, que el juez no se meta. ¿Dónde está la independencia del Poder Judicial? ¿Verdad? Entonces, en el México, pues premian al magistrado presidente, y el mensaje que se da es que el juez que se atreva a contradecir al gobierno es separado. Bueno, eso me recuerda a mí recientemente a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba hasta además, Bolivia en su momento. Me recuerda a muchos países de la extrema derecha y de la extrema izquierda, caso de Bielorrusia, en Europa. Es decir, en donde el Poder Judicial es lo primero que toman también los medios de comunicación. Vea usted que Bukele está enfrentado directamente a los medios de comunicación, al Diario de Hoy, a la prensa gráfica, etcétera.
Y lo que sigue ahora es la persecución contra los jueces, la persecución contra los medios de comunicación, para tener ahora sí, además de los 3 poderes del Estado, irse contra cualquier funcionario. Me parece a mí, es un comentario personal, que es lo que puede seguir. Ahí es donde está la preocupación. ¿Por qué no gobernar? ¿Por qué no gobernar dejando a los jueces, al Poder Judicial hacer su trabajo, que ya de por sí, pues la Asamblea Legislativa tendrá que ir cambiando jueces a través de procesos? Me parece a mí que destituir a todo el Poder Judicial sin ese fuero de respeto, de debido proceso que indica la Constitución, por los artículos que acabo de leer, pues de alguna manera deja muy mal parado al presidente Bukele ante la comunidad internacional. Y sumale que destituyó también al fiscal general. Y al fiscal general, exacto. Es que la tenía contra todos. Algo que me permito ahí tal vez mencionarle y para agarrar la idea que Percy acaba de expresar, es un tema de institucionalidad y que muy bien ya lo mencionabas, que hay un vacío a nivel de la Constitución para poder hacer pues estos nombramientos o algún manejo a nivel presidencial. Pero tenemos que recordar que precisamente esto que Percy estaba mencionando, hay tal vez podríamos decir laguna, un debilitamiento a nivel institucional, pero que ha sido promovido por el mismo presidente. ¿Por qué? Porque precisamente como él quiere resolver rápido, argumentando que quiere dar soluciones a los problemas que la comunidad nacional tiene y lo quiere hacer mediante una plataforma digital, mediante un Twitter, ¿verdad? Usted está despedido, no vamos a mantener más aquí la corrupción de bipartidismo, no vamos a manejar aquí posicionamientos militares que en su momento nos llevaron a un grave pérdida de vidas humanas a nivel del Salvador, y que ahora queremos ser más democráticos y que ahora queremos meternos realmente los jóvenes, los nuevos, los que sí representamos. Muy buen speech que Percy recordó sobre el presidente en cuanto a su modelo de campaña, donde precisamente sí quiere mencionar que hay interés de esta política nueva y joven, renovada, para respetar el sentir del pueblo. Pero hay algo para mí muy interesante, y es que usted no puede renunciar cuál es el pasado suyo, ¿verdad? Y cuando Percy, dentro de su formación, es historiador, nos hace la importancia de leer sobre estos temas, y lo también importante que es un espacio como en el que nos encontramos hoy, donde precisamente le pedimos a nuestros lectores y a la gente que está en las plataformas de redes que también nos hagan sus comentarios y sus preguntas, porque precisamente el presidente viene de un grupo económico privilegiado. En El Salvador hay 160 multimillonarios, donde la riqueza de estas personas o de estas familias llega a combinarse para 21,000 millones de dólares. Eso significa el 87% del PIB del país. Y si él viene de cuna de oro, a mí me resulta muy interesante recordar cuando se mencionaba que él en media campaña, o bueno, en media lucha contra el COVID, estuvo de vacaciones fuera del país. Y hay mucha gente que no siente que él realmente esté representando a esa gente que no tiene acceso a educación, a comercio, a empleo, a alfabetización, etcétera, etcétera. Y donde se ven también golpeadísimos porque un 65% de los ingresos del país viene producto de los impuestos indirectos, ¿verdad? Un poco ahí retomando mi pasado a nivel de institución aquí en el cobro de los impuestos en Costa Rica. Pero hay una desigualdad también muy fuerte en el tema del cobro de los impuestos en el país. Entonces, si él representa a una clase beneficiada económicamente y que viene también aliada con el sector privado, siento yo que el populismo con el que logra ganar, que ahora Percy lo mencionó, casi un 80% de la elección legislativa, no necesariamente refleja las necesidades reales que está teniendo el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque el hecho de que gane la elección con esta mayoría no implica que la mayoría en su momento que estén en estos puestos. No vamos a analizar, aunque me conseguí los expedientes de estos jueces, ¿verdad? Para ver qué tan buenos o malos pueden llegar a ser, si es mejor el santo que se desviste, ¿verdad? Para vestir a uno nuevo.
es interesante ver que aunque ellos tengan esta elección tan fuerte a nivel de la Asamblea, no les permite, no les faculta violar la ley ni la Constitución, y ya ahora Percy nos leyó los artículos, y que no se puede violentar el Estado de Derecho, que es a lo que también la comunidad internacional ha levantado la mano, y que en algunas opiniones o analistas en Costa Rica les está llamando la atención de si esto precisamente va a recordar temas como, ¿verdad?, en que la mayoría nos da el gane, e incluso fue algo que Mussolini en el momento de la Piazza de la República, ¿verdad?, quiso mencionar cuando hablaba de la dictadura de la mayoría, ¿verdad?, a finales de los años 20. Alemania también en los años 33, ¿verdad?, con la República de Weimar. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Que no necesariamente el discurso presidencial responde a las necesidades de la población. Y si él está argumentando que viene a demostrar la necesidad de que ese vacío sea llenado, como vos decías, Gerald, y venga precisamente a responder a necesidades reales que tiene la población, en este caso, todos los países están diciendo, urge vacunar, que es lo que mencionabas ahora con estadísticas. Urge entrarle al tema del COVID. Urge hacer flexibles ciertas leyes, normas, procedimientos, etcétera, incluso lo que para nosotros es sagrado como país democrático, el sistema de contrapesos a nivel de los tres poderes para dar, ¿verdad?, una vida democrática real. Pero cuando hay una situación de crisis mundial, como la que estamos viviendo con el tema COVID, y el presidente de El Salvador no encuentra que los demás poderes de la República le sigan la tónica, se metan en la ola que él quiere surfear a la velocidad que él quiere, es donde encontramos precisamente que hay un enfrentamiento entre las tres figuras. Y eso que Percy mencionaba es alarmante también, el hecho de que quiera tomar una postura muy fuerte en contra de la opinión pública, de los medios, que evidentemente harán mención de noticias, de cosas que tal vez no le gusta al presidente, porque recuerden cuál fue la figura, y ahí me hubiera encantado tal vez conseguir la imagen, cuando presenta casi que desnudos, con mascarillas, arrodillados a un montón de mareros en las cárceles, y él sale con el saludo a la derecha, que nos recuerda a la figura alemana de autoritarismo por excelencia, ¿verdad? Recuerdan en el subconsciente de los que no estamos tal vez tan viejillos, o de los que les tocó vivirlo, el proceso de Segunda Guerra Mundial y el periodo entre guerras, de que se está retomando una imagen muy fuerte de violación de derechos humanos. Y que si bien es cierto, estas personas están en la cárcel padeciendo por haber cometido delitos, es casi que totalmente superado, que el principio que él habla, ¿verdad?, en el discurso, ahora que se da el nombramiento de los jueces nuevos, de los magistrados, que hay una libre autodeterminación de los pueblos y que le toca a él limpiar la casa como presidente del país, y que no quiere que la comunidad internacional meta sus narices, ¿verdad? Pero esta tesis ya fue absolutamente superada, y tenemos que tanto el derecho internacional y bueno, los mismos derechos humanos en las últimas décadas nos dicen que precisamente la lucha que se ha dado en muchos países viene precisamente a hacer un cambio de paradigma, y donde precisamente es de interés legítimo de toda la comunidad internacional y de toda persona en el mundo que los derechos de las minorías sean respetados. Aquí estamos viendo el tema de los gays, ¿verdad?, de la comunidad lésbica, sí, exacto, gracias Percy, de los indios, el tanto que se ha hablado del tema de género, de las mujeres, de su importante aporte en todas las áreas de nuestra democracia y de la vida productiva, sector privado y demás. Entonces todas estas vienen a componernos una una fotografía que es interesantísimo de analizar, y bueno, el programa obviamente nos daría para hacer otros capítulos, porque precisamente ahí vemos que la situación del país es importante de que se le vea, de la población realmente respondiendo a su quejido, ¿verdad?, de las necesidades que presenta, y que el presidente responda a eso, no al grupo económico fuerte.
Sí, yo ahí quisiera, bueno, porque ya nos va quedando poco tiempo, efectivamente, hacer, digamos, un par de comentarios y leer algunas preguntas y comentarios que también han hecho en las redes sociales. Primero Juan Pablo mencionaba un tema hace unas intervenciones atrás que decía de la capacidad de, digamos, de que podamos atraer a las personas jóvenes con la forma, ¿verdad?, de que se están manejando en las redes o en este caso, ¿verdad?, las decisiones que toma un presidente como Bukele mediante un tuit, ¿verdad?, y sobre un tuit destituye. Y es que ahí es donde vamos a ver, no es un tema nuevo, ¿verdad? O sea, es decir, la crisis de la democracia para resolver, ¿verdad? O por lo menos esa percepción de la forma en que se resuelve en democracia, no es, digamos, propio de El Salvador, no es exclusivo de Colombia, no es exclusivo incluso de países europeos, ¿verdad? Es decir, a nivel mundial se está viviendo una crisis en términos de esa percepción que tenemos de la democracia. Y creo que también viene de la mano, ¿verdad? Y ahí, digamos, coincido con lo que se ha planteado en la necesidad de empezar a buscar, digamos, las formas en que la información realmente nos lleve también a comprender cómo funcionan los sistemas y adecuar, sí, por supuesto, algunos temas del sistema. Pero es que a nivel de las redes sociales, el gran riesgo que hay es la inmediatez de la información, pero no así la profundidad, digamos, en la forma de resolverlo. O sea, para mí es muy fácil ahorita poner un tuit y decir que yo creo que la reforma fiscal se tiene que hacer o se debe haber implementado de tal forma. Pero ya llevar esa idea a la práctica, tomar en consideración todos los actores, ¿verdad?, los diversos actores que están dentro de la democracia, ya no es como tan sencillo. Y esto creo que es digamos, un reto interesantísimo que podríamos, digamos, tener una conversación, digamos, más adelante, en otro programa. Y lo segundo es que precisamente esta formas en que Bukele viene trabajando, ¿verdad?, o viene haciendo las decisiones, por supuesto que dan, digamos, muchísimas, ¿verdad?, luces de hacer, digamos, estas analogías que ahora hacía Juan Pablo en términos, ¿verdad?, de lo que pasó en el 33, de lo que pasa en Italia, etcétera. Lo que sí es importante tal vez ahí aclarar es que aunque haya tenido o tenga un 80% prácticamente el dominio del Congreso, eso tampoco significa una luz verde para pasar por encima del, digamos, del marco jurídico. Y eso, digamos, es importante. Quiero, por supuesto, bueno, Percy te saluda, Carlos Andrés Campos, dice saludos al profesor Percy. Y hay una pregunta que quiero hacer de Carolina Dumas, que nos escucha desde Canadá, es que ¿cómo ven la posición de los Estados Unidos y la marginalización de El Salvador, el antes y el hoy? Y además el problema de los países latinoamericanos es que no quieren que se metan en sus asuntos internos, como después pasa como Venezuela, los refugiados, desplazados, etcétera. ¿Verdad? Entonces, Percy, que yo sé que en estos minutos quieres decir algo y hacer referencia a esto. Con mucho gusto. El reto que tiene Bukele es si con este acto, ¿verdad?, que se le marca a él, la comunidad internacional va a seguir dándole apoyo, va a seguir dándole plata. Es decir, recordemos que El Salvador es altamente dependiente del apoyo internacional. La misma embajadora de Canadá, en una reunión que vos me pasaste, por cierto, Juan Pablo, que tenían con Bukele, le dijo de las preocupaciones que tiene Canadá y la cooperación con respecto a la forma en que se hizo este asunto de la institución del poder judicial, de los jerarcas del poder judicial. Ahora, el gran reto que tiene El Salvador para mí es el siguiente. Es decir, Bukele durante 2 años ha gobernado con minoría en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Él podía decir, no hemos podido salir de la pobreza, no hemos podido resolver el problema de los migrantes, no hemos podido, teníamos recibir 38% de la pobreza y ahora va por el 50%. Bueno, él podía decir, no tenía mayoría y tenía a los magistrados en contra, ¿verdad?, con recursos de amparo o de inconstitucionalidad en algunos temas. Bueno, ¿cuál va a ser? Ahora tiene mayoría, tiene los 3 poderes. Tiene los 3 poderes y ahora es donde él tiene que demostrar en el tema de pobreza, que lo tocaba Juan Pablo, en el tema económico, en el tema del narco, en el tema de pandillas, en el tema ambiental, en el tema económico, en el tema del desempleo, en el problema de la desaceleración económica. O sea, ¿cuál va a ser ahora el malo de la película en el discurso de Bukele? Ya él tiene tiene todo el poder, tiene el poder económico, etcétera.
ahora tiene que demostrar y darle soluciones a los salvadoreños. Ojalá lo haga. Ojalá. Bueno, ahí me uno a lo que dice Valeria Saborío. La situación en El Salvador es alarmante. Lastimosamente, la mayoría del pueblo salvadoreño no ve el gran impacto que este tipo de acciones pueden tener en el futuro del país. Juan Pablo, en 30 segundos, quedamos prácticamente cerrando. ¿Alguna idea de cierre? Y agradecerte, por supuesto, haber estado en Pulso Global. Gracias, de verdad, por tenernos, y a los compañeros y a la gente del público que ha estado pendiente del programa. Es interesantísimo poder estarle tomando el pulso a esta situación para ver en qué va parando. Como Percy lo dijo, él tiene ahora más argumentos a su favor para responder realmente a la problemática que tiene el país. Hay un problema de desigualdad y creo que el problema está muy de la mano con el tema de derechos humanos. Y precisamente la situación del pueblo salvadoreño es que hay una gran desigualdad en la distribución del ingreso, que se ve aquí en Costa Rica, se ve también en Colombia y en muchos otros países. Entonces, estar pendientes de los hermanos salvadoreños y desearles que precisamente no todas las fórmulas representan el éxito para todos los que las reciben. Y entonces, si ahora, como Percy lo mencionaba, el presidente tiene más elementos para poder tomar decisiones en contra de la corrupción, en contra del narcotráfico y ayudar a la población, pues que el tiempo, esperemos, le dé la razón, porque no tenemos bola de cristal para saber si será o no exitoso. Pero aquí, además de analistas, queremos ser positivistas y desear que esta fórmula al pueblo salvadoreño le resulte. Sí, gracias Juan Pablo, gracias a ustedes. Les invitamos a acompañarnos el próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro último programa los jueves, porque a partir del 17 de mayo estaremos los lunes a las 8 de la noche, siempre por nuestro Facebook Live y por supuesto por Radio Costa Rica. Hemos llegado así al final de nuestro programa, les agradecemos habernos acompañado. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Inred Consulting, Editorial Iscandé, Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muy agradecido. También agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Alán en la difusión de las redes sociales y a Andy Torres en controles y al equipo técnico. Que tengan una buena semana. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a las 7 de la noche por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.